Hola, hola, ¿sí me escuchan? Fuerte y claro. Ok, muchas gracias. Buenas noches a todos y bienvenidos, especialmente a quienes están siguiéndonos por la transmisión en YouTube. El señor Eufemia, el señor Ernesto Sánchez, Loreto, Corina, Manuel José Bolio y Rosario Grajales y David López, bienvenidos. Espero que estemos teniendo todos un excelente inicio de sábado. Es una forma bien bonita que nuestro Dios nos da, la de poder conectarnos y vernos las caras o leernos al menos para comenzar el día de reposo. Entonces vamos a comenzar con el estudio y quisiera que por favor me ayudaran inclinando sus rostros para realizar la oración, para pedir la bendición de nuestro Dios. Misericordioso y amado Padre, que mora en la gloria de su tercer cielo, sea bendito por siempre su nombre. Nos presentamos ante usted agradecidos por el sábado que nos da, por este reposo espiritual que nos brinda y también este reposo del cuerpo que nos permite comenzar esta noche. Le queremos pedir, como en cada ocasión que nos acercamos a usted con toda humildad, que por favor usted acompañe este estudio que vamos a iniciar, que sea de edificación para su pueblo, que sea agradable a usted lo que se va a hablar hoy y que sea para el fortalecimiento de nosotros que somos el cuerpo espiritual que es la iglesia. Le rogamos para que por favor nos permita concluir con las actividades de este día en paz, que usted nos conceda un buen descanso y una buena noche para servirle mañana y que todos los viajes que van a realizarse también mañana para celebrarle y honrarle en su día santo, que usted permita que se desenvuelvan sin contratiempos. Le agradecemos todo y se lo pedimos como siempre poniendo nuestro corazón y nuestra mente en sus manos para que los moldee a su forma y se lo agradecemos y se lo pedimos con toda humildad, como decíamos, en el nombre y por los méritos de su amado Hijo que ha dado su vida por nosotros, nuestro Rey, nuestro sumo sacerdote, nuestro Salvador y Maestro Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bueno, vamos a comenzar entonces con este estudio. Estamos continuando con la serie de jueces, como pudieron haber visto ya en la imagen, y hoy vamos a ver el interesante caso de Jefté. Pero antes quisiera recapitular un poco cómo es que hemos llegado hasta acá. En todos los estudios hemos hablado acerca de este ciclo repetitivo que pasaba el pueblo de Israel durante el periodo de los jueces, que es que están en un periodo de paz, de tranquilidad. Ese periodo de paz los lleva a desviarse de la ley de Dios, caen en idolatría. Después de esa idolatría, Dios deja de brindarles protección y permite que caigan en opresión, bajo ataque. Y estando en ese ataque, en ese riesgo, en ese peligro, ellos se arrepienten, claman a Dios y Dios les concede liberación a través de un juez, que es un instrumento humano. En, en este entonces, el rey de Israel no era humano, era Dios. Y eso es algo que vimos en la historia de Gedeón. Gedeón les recuerda al pueblo de Israel que ellos no debían depender de un hombre para dirigirlos, tenían que considerarlo a él, a Dios, como su rey. Y los jueces eran solamente un instrumento de liberación, de administración física. Y esto es algo parecido a lo que ocurría con el sacerdocio y los levitas. Ellos administraban la parte más espiritual y los jueces la parte más militar, más civil de alguna forma. Entonces tampoco había un templo como tal. Había un lugar de adoración central que estaba en Silo y ahí existía este sistema de los levitas y del sacerdocio. Entonces, volviendo al contexto general del transcurso de la historia de los jueces, después de la victoria de Gedeón sobre los madianitas hubo un periodo de paz de unos 40 años. Y en ese tiempo, como vimos, Gedeón se negó a ser nombrado el líder de Israel. Pero tras él, eh, tras su muerte, Israel comenzó a caer de nuevo en este ciclo de idolatría. En esta ocasión a Baal, este dios que era bastante venerado en toda la región. Y en medio de ese descenso a la idolatría es que surge Abimelech.
Él era hijo de Gedeón y de una de sus concubinas que vivía en la tierra de Siquem. Y en resumen, Abimelech fue un hombre bastante malvado, mandó matar a todos sus hermanos para quedarse con todo el poder y tratar de dirigir a Israel desde Siquem. Dios no permite esto, de ninguna forma lo permite y castiga tanto a la ciudad de Siquem, que respaldó a Abimelech para rebelarse, como al mismo Abimelech. Entonces se destruyen mutuamente. Y este episodio es bastante triste, yo sé que muchos lo hemos leído, pero ilustra bien la violencia y la corrupción moral y cómo la maldad se había ido apoderando del pueblo de Israel lentamente. Porque como veíamos en el estudio anterior, Israel no había eliminado por completo a las demás naciones del territorio que Dios les había entregado. Entonces, poco a poco ellos iban contaminando al pueblo de Israel. Y entonces Dios continúa estableciendo a jueces después de Gedeón, de este suceso de Abimelech, quedan Tola y Yair, que no se menciona mucho sobre ellos, solamente que Dios los considera instrumentos suyos como jueces. Y a pesar de eso, de que había jueces en ese momento, la corrupción de Israel continúa. Entonces, cuando Yair muere, es que Israel cae más profundo. Y vamos a leer qué es lo que ocurre, que es el inicio de la historia de Jefté. Todo esto ha sido el contexto de cómo es que llegamos a Jefté, para que entendamos bien cómo toda esa decadencia impacta en este periodo de Jefté. Entonces vamos por favor a Jueces 10, para que veamos cómo inicia la historia de Jefté, con todo este amplio contexto que ya dimos. Jueces 10, y vamos a leer los versículos 6 al 9. Nos dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron al Eterno, y no le sirvieron. Y se encendió la ira del Eterno contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también la guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces, aquí podemos ver algo bastante explícito de qué es lo que estaba ocurriendo cuando aparece Jefté en la historia. Y quisiera que viéramos el mapa de Israel brevemente, para que tengamos un poco de contexto de qué es lo que estaba pasando. En el mapa pueden ver que hay una parte morada que dice Gad, y a la derecha dice Amón. Los amonitas, de quienes se habla en la historia de Jefté, estaban en esta tierra de Amón y fueron ganando terreno hacia el lado izquierdo, hacia el río Jordán, que es lo que delimitan del lado izquierdo a la tierra de Gad. Entonces ellos empezaron a tomar terreno, y dice aquí que incluso llegaron a cruzar el Jordán para venir a luchar ya contra Judá, contra Benjamín y contra Efraín. Entonces era una invasión bastante seria la de los amonitas. Los filisteos eran un pueblo costero que estaban asentados del lado del Mediterráneo. Entonces, viendo lo que nos dice aquí Jueces 10, era una situación bastante crítica la que estaba pasando Israel, porque estaban siendo asediados del lado derecho, del este, perdón, por los amonitas, y del frente contrario por los filisteos. Así que, bueno, no era una situación sencilla la que estaban pasando. Y vamos a leer los versículos 16 al 18. Bueno, antes de eso, quisiera comentar, la tierra de Gad, esta parte morada en el mapa, es lo que se considera la tierra de Galaad. Encontré un mapa de la enciclopedia británica que nos muestra esto. No lo pude traducir, pero para que tengan una idea de cuál es la zona que se considera que era Galaad, es esta parte entre el Mar Muerto,
y el mar de Galilea, y delimitado por el río Jordán, hacia el este. No se sabe exactamente hasta dónde llegaba, pero sabemos que la tierra de los amonitas estaba eh, colindando con la tierra de Galaad. Entonces, bueno, eso es para que tengamos una idea de qué es lo que estaba ocurriendo aquí. Y adelante podemos ver que Dios estaba muy molesto con el pueblo de Israel por haberlo abandonado, y a pesar de que ellos piden su ayuda, él los manda a que le pidan a sus dioses falsos por ayuda, porque estaba molesto con ellos. Entonces vamos a leer en el capítulo 10 los versos 16 al 18, porque esto creo que representa muy, muy bien lo que ocurría en el periodo de los jueces, pero sobre todo nos recuerda cuál es el propósito de este libro. Vamos a Jueces 10, 16 al 18. Y quitaron de entre sí, el pueblo de Israel, los dioses ajenos y sirvieron al Eterno, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galad, se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galad dijeron uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galad. Como durante todo el periodo de los jueces, Dios se compadece de Israel cuando ellos muestran arrepentimiento, aunque fuera por un breve momento. Y en este momento la fe de Israel se puso a andar, se acompañó de Dios. Y fueron acciones bien concretas las que ellos llevaron a cabo. Quitaron a los dioses ajenos, los retiraron y acudieron a Dios orando y pidiendo su ayuda. Pero también estaban dispuestos a asumir la voluntad de Dios. Y al mismo tiempo que quitaron estos dioses paganos de su presencia, empezaron de nuevo a servir al Eterno, empezaron a obedecer nuevamente. Entonces, algo a mí que me llama la atención aquí y que vale la pena, creo, comentar, es que eso era lo que hacía tan peligrosa la desobediencia de Israel, que ellos realmente sabían qué era lo que le gustaba a Dios y lo que le disgustaba a Dios. No era que cayeran en idolatría o en pecado por ignorancia, sino porque eran rebeldes contra Dios. Y sin embargo, y pese a esa rebeldía, Dios actúa y va a ayudarlos. Entonces vamos a saltar a Jueces 11, 1 al 3. Nos dice: Jefté, galadita, era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás de la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos, y habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Jefté era entonces un hijo ilegítimo de Galaad. Galaad era hijo de Maquir y Maquir era hijo de Manasés. Y pueden ver esto, si gustan anotarlo, en Números 26-29. El hecho de que su madre fuera una ramera suena como algo bastante feo, y de hecho cuando uno lo lee, uno se imagina que esa fue la razón por la que es expulsado, por lo indigno de su situación. Pero en realidad, tanto el concubinato como la prostitución eran tristemente muy comunes en esa época, y que lo podemos ver excelentemente bien representado en lo que ocurre posteriormente con Sansón. Y eh, al final, parece ser que lo más relevante no era su condición de hijo ilegítimo, sino el hecho de que los hermanos no querían compartir la herencia con él. Y es por eso que lo echan fuera, y Jefté se vuelve alguien despreciado, alguien sin herencia, y también sin hogar, porque lo corren de su casa y se marcha bastante lejos, fuera del territorio de Manasés. Yo encontré que parece que Tob, este lugar al que va, estaba bastante cerca de la tierra de los amonitas. Parece que al noreste de la región de Galaad. Entonces, esa condición de desposeído tampoco era tan extraña. Y esta traducción que tengo aquí en la Reina Valera nos habla de otros hombres ociosos que se juntan con él, y da la impresión de que era una especie de pandilla
o de una mafia en la que estaba metido Jefté. Pero quise ver cuál era la palabra que se usa aquí. Y encontré que es la referencia Strong H7386, que es para ociosos, es reik. Y esto puede significar también, además de ocioso, alguien que no vale nada, un vagabundo, o alguien vacío. Y creo que esto representa muy bien la condición de Jefté. No solamente era alguien ocioso, de alguna forma, la gente con la que él estaba, sino que eran también personas probablemente que no valían nada para la sociedad como él. Personas sin herencia, que tenían oficios quizá no muy legítimos. Sin embargo, también algo importante es que Jefté tenía esta reputación de que era esforzado y valeroso. Y, y eso es justamente por lo que acuden a él. Vamos a seguir leyendo en Jueces 11, 6 al 11. Dice, y dijeron a Jefté, los ancianos de Galaad, le dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Entonces aquí ellos plantan esta petición, sé el caudillo de los que moramos en Galaad. Y sigue en el verso 9, Jefté dijo entonces a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y pongan mucha atención en esto, y el Eterno los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, el Eterno sea testigo. El Eterno sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe, y Jefté habló todas sus palabras delante del Eterno en Mizpa. Y bueno, lo cierto aquí es que quisiera ver nuevamente el mapa, volviendo a la región de Galaad. Esta región, que estaba al este del Jordán, se encontraba cercana a la tierra de Amón, como ya habíamos dicho. Ese era el pueblo que amenazaba a los israelitas. Y Mizpa se encontraba al otro lado del Jordán. Entonces vamos a ver el mapa de Israel y se encuentra del lado izquierdo del Jordán. Se encuentra más o menos en donde está la división entre Benjamín eh, y Efraín. Está en esa parte como cercana, cercana al Jordán. Y es importante poner esto en contexto porque nos ayuda a ver lo grave que ya era la situación. El asentamiento israelita que iba a pelear estaba del lado izquierdo del Jordán, mientras que los amonitas ya habían avanzado bastante parte del territorio. Y el peligro entonces de la conquista era ya inminente. Iban en esta desesperación a buscar a Jefté. Jefté entonces inicia este caudillaje, esta defensa del pueblo por petición de los ancianos de Galaad, que eran los que ya habían recibido bastante asedio de los amonitas. Y lo acuerda con ellos, no solo de palabras, sino que pone a Dios como testigo de ese acuerdo. Y algo también que es muy bonito de la historia de Jefté es que no inicia este papel de caudillo con violencia, porque no ataca. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? En los versos 12 al 28, si gustan leerlo, Jefté inicia sus labores mandando un mensajero al rey de los amonitas y le pregunta, bueno, ¿por qué quieres atacarnos ahora? Y el rey de los amonitas le explica que está molesto y quiere recuperar esa tierra que les pertenece y
eh, que va a hacer la guerra. Entonces Jefté, en lugar de discutir con él, le explica cómo es que el pueblo de Israel llegó a ocupar esa tierra y que en realidad lo que pasó es que Dios le quitó esa tierra a los amorreos y se la dio a Israel, y que llevaban ya 300 años ahí, y en esos 300 años los amonitas nunca reclamaron nada. Y con ironía y de forma un poco burlona, creo yo, le dice al rey amonita, si su dios, Quemos, que así se llamaba, les dio esta tierra, bueno, pues la tendrían, pero como Dios fue el que nos dio esta tierra, tú ahora vienes a querer quitármela, vamos a ver cuál es el veredicto de Dios al respecto. Jefté no ataca, a pesar de que era un hombre valiente y esforzado, no inicia su periodo de juez con violencia. Empieza eh, con bastante inteligencia. Trata de llegar a un acuerdo con el rey de los amonitas. Porque no era un salvaje, en realidad Jefté no era un salvaje, podemos verlo aquí. Y se presenta como alguien muy razonable, diplomático, pero también con una autoridad muy importante. Le estaba diciendo, no estás luchando contra una tribu pequeña, contra un grupo de personas que no saben dirigirse a los demás. Estás luchando o estás queriendo hacer una guerra con personas que somos inteligentes, que somos fuertes, pero sobre todo que tenemos a Dios, al Eterno de nuestro lado. ¿Qué pasa con el rey amonita? Dice que no le importa y van a la guerra. Entonces vamos a lo que sigue, vamos al verso 29, jueces 11:29. Después de toda esta explicación que les da, y el espíritu del Eterno vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto al Eterno diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será del Eterno, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y el Eterno los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Aminit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Dios le concedió su Espíritu Santo a Jefté para darle sabiduría, para darle habilidad en la batalla, habilidad estratégica también, por supuesto, y como ocurría siempre con los jueces, para avivar el valor o inspirar valor en los israelitas que iban a pelear. Entonces, lo que vemos acá en esta cronología es que, voy a volver al mapa, lo acaba de quitar, pero vamos a volver al mapa. Lo que vemos aquí es que cruza de un lado del Jordán al otro lado, vuelve a regresar y luego regresa de nuevo, ahora para atacar ya a los amonitas. Primero los enfrenta del lado oeste del Jordán, cruza el Jordán para limpiar la tierra de Galaad, luego regresa a Mizpa y ahí es donde va de lleno contra los amonitas. Así que aquí Jefté ofrece a quien primero salga de su casa. Y es antes de esa victoria que ocurre esto tan trágico, y creo que es por lo que más es recordado Jefté, que hace un voto de forma bien impulsiva y muy irresponsable también. Vamos a ver qué es lo que pasa. Sabemos ya que Jefté ganó. Sometió a los amonitas, el peligro está lejos ya de Israel, y entonces nos dice esto, el verso 34 al 40. Entonces volvió Jefté a Mizpa su casa, y aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra al Eterno y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra al Eterno, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que el Eterno ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón.
y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Entonces, él entonces dijo: ve. Y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Galadita, 4 días en el año. Jefté ofrece a quien primero salga de su casa a recibirlo. Si Dios le da la victoria. Y creo que la mayoría tenemos esta idea de que ofreció a su hija como un holocausto, que la sacrificó. Y eso puede ser confuso para muchas personas, porque surge la pregunta: ¿por qué Dios recibiría una persona como sacrificio? Si durante ya cientos de años le había dicho al pueblo de Israel que eso no le agradaba, que eran prácticas paganas que él no veía bien. En Deuteronomio 12:31, cuando antes de que descendieran a esta tierra a tomar posesión de ella, Dios les dice: no hagan estas abominaciones que son contrarias a mi voluntad. Y dentro de esas abominaciones estaba sacrificar seres humanos. Pero lo cierto y trágico también es que esta era una práctica bastante común. Si recuerdan, al inicio de esta historia, antes de que apareciera Jefté y de que empezara este problema con los amonitas, ellos habían caído en idolatría de todos estos dioses a los que se les ofrecían sacrificios. Y es muy posible que Jefté también tuviera algo de eso en sí, que estuviera contaminado por esa idea de que a Dios le agradan los sacrificios. Eh, no es algo seguro, pero recordemos que él se puso desde el inicio como un instrumento para que Dios libertara a Israel. Entonces, él no era ignorante de lo que a Dios le agradaba, pero puede que toda esa contaminación que lo rodeaba sí le hubiera hecho daño. Y creo que por eso hay varias cosas que hay que considerar cuando tocamos este tema de Jefté y de su hija. En primer lugar, el voto fue muy muy ambiguo. Probablemente Jefté, en este arrebato de inseguridad, eh, es que decide poner las cosas en manos de Dios. Como yo me imagino que fue algo como estar en un juego de azar para él, que estaba en un juego de azar y poner todas las fichas, apostar todo lo que tiene con tal de tener asegurada la victoria. Pero creo que justo en ese sentido es que uno puede ver lo extraviado que estaba el corazón de Israel, pese a que fueran personas, algunas de ellas, que conocieran acerca de Dios. Jefté ya había podido ver cómo el Eterno obraba en él y a través de él. Ya había tenido algunos éxitos para ese entonces, ya había tenido cierta redención por parte del pueblo de Galad, ya había peleado contra los amonitas en cierta parte del territorio del oeste y del este del Jordán, y ahora iba como a su campaña más fuerte, más violenta quizá, para derrotar a los amonitas en su propia tierra. Eh, entonces, eh, este voto de entregar a quien primero saliera, no era específico, no dijo te voy a entregar a mi hija o te voy a entregar un holocausto, sino a lo primero que salga. Y yo me quedé pensando, a lo mejor él esperaba que saliera un criado, ¿no? O un amigo. Y bueno, creo que es igual de grave porque sigue estando presente esto de sacrificar a una persona. Entonces, creo que esta ambigüedad puede ser en parte porque cuando se redactó esta parte de la Biblia no se quiso ser tan explícito, pero también puede ser que el mismo Jefté no sabía qué es lo que estaba diciendo, que estaba tan desesperado, tan aturdido por lo que estaba por enfrentar, que habla precipitadamente sin pensarlo. Algo que también es importante de considerar acá
es que Jefté lo plantea como un intercambio con Dios. A pesar de que él tenía fe, de alguna forma está tratando de negociar con Dios. Si tú me das la victoria, yo te doy un sacrificio. Y creo que todos vamos a estar de acuerdo en que eso no es un espíritu muy sano en realidad, porque rebaja uno a Dios a un papel en el que Dios nunca se ha puesto, que es el de comerciar con favores o con bendiciones. Y peor todavía, porque de alguna forma esto estaba poniendo en duda la soberanía de Dios sobre su creación. Si Jefté sabía que Dios le había prometido la tierra de Galaad a los israelitas, no tenía que prometer nada porque Dios iba a entregarle esa tierra, fuera él o fuera alguien más. Pero Jefté creo que estaba, como les decía, eh, muy aturdido, muy cegado por las circunstancias y no piensa en lo que hace. Dios ya le había dado su Espíritu Santo, como decíamos, ya le había entregado a los amonitas en parte de esta campaña. Entonces simplemente habló de más neciamente y ofreció también, habló de forma ciega, sin saber qué es lo que iba a tener que entregar. Entonces, bueno, ¿qué ofreció exactamente? Y aquí es donde empieza la parte polémica del asunto. Cuando uno lee de primera, como lo hicimos ahora, creo que se sobreentiende que iba a dar en holocausto al que saliera primero de la casa. En la tradición judía, por ejemplo, Flavio Josefo, este historiador tan importante al que muchas veces recurrimos para tener contexto histórico extrabíblico y que sea confiable, y también en algunos otros escritos o tradiciones judías previas al Nuevo Testamento, la interpretación muy clara era que en efecto Jefté sacrificó a su hija y la entregó como holocausto. Y de hecho, dentro de esta misma tradición judía encontré que también se dice que ese voto podía haber sido anulado por el sumo sacerdote, que era aparentemente en ese momento Finés. Entonces, la tradición dice que por la necedad de ambos, de Jefté por no querer acudir al sumo sacerdote a que se revocara ese voto, y de Finés por no querer conversar con Jefté para anular el voto, no se anuló. Y entonces tuvo que morir esta muchacha en holocausto. Sin embargo, aquí hay un tercer punto. Este es el tercer punto importante que hay que considerar de esta historia de Jefté con su hija. Y es que también es posible que la traducción que tenemos sea ligeramente inexacta. Y en mi Biblia, que es la Biblia Scofield de estudio, hay una nota al pie que dice que hay opiniones divididas sobre si en realidad murió la hija de Jefté, si fue dada en holocausto, o si más bien solamente se le apartó para mantenerse virgen. Eh, entonces, esto es algo que en realidad existe, es una discusión que en realidad existe, no es un problema de interpretación de algunos pocos, es algo en debate vivo. También encontré que, por ejemplo, el gran diccionario enciclopédico de la Biblia, de Ropero Versosa, nos dice que en la Edad Media surgió esta idea de que el sacrificio de Jefté era un sacrificio espiritual, que consistía en dedicarla al servicio del templo y mantenerla en virginidad. Al mismo tiempo, nos dice que algunos rabinos e intérpretes de la ley judíos de alrededor del 1000 al 1500 después de Cristo comenzaron a reforzar esta idea de que en realidad no la dio en holocausto, sino que la apartó para mantenerla pura y sin mancha. Y estos intérpretes de la ley lo dicen por varias cuestiones. En primer lugar, rompía el mandamiento de matar, era un voto inadecuado, que era algo contrario a lo que Dios iba a aceptar y que podía haberse resuelto, que en Levítico 27 vemos que podía darse una especie de fianza para liberar de un voto a una persona. Eh, También que era una abominación a Dios.
a todas luces. Sacrificar a una persona no estaba bien. Y dos de los argumentos que también dan los comentaristas es que en Primera de Samuel 2 se considera a Jefté como un libertador que hizo la voluntad de Dios. Y se le elogia de alguna forma, igual que en Hebreos 11, donde es considerado un héroe de la fe. Otro argumento respecto a que no fue sacrificada la hija de Jefté está en el comentario de la Biblia de Estudio Nelson y también en el comentario de Jamieson, Fawcett y Brown. Ahí nos dice, y esto me pareció muy interesante también, que puede que la traducción fuera inexacta y que en lugar de y podría decir o. Y vamos a reformular esto. El versículo entonces diría algo así: cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso contra los amonitas, será del Eterno, o le ofreceré holocausto. O le ofreceré holocausto. Estaban las dos opciones. Podía apartarse para el Eterno, como nos dice esta teoría, esta vertiente, o si era un animal que pudiera ser sacrificado, se ofrecería en holocausto. Y el último argumento a favor de esta idea de que no fue sacrificada es que hay un énfasis especial en la virginidad de la muchacha, que hace pensar que en realidad fue eso el sacrificio, que no pudiera tener descendencia a través de su hija. Y en ese sentido, el comentario del señor Steve Myers, el que dio este mismo estudio unos años atrás, él comenta que en realidad ella sí fue ofrecida al servicio del templo, que era algo que ocurría, que había mujeres trabajando en el templo en labores de mantenimiento y en algunas otras cosas. Y como les decía, esta visión es respaldada por muchos comentaristas bíblicos modernos que comentan que la buena evaluación de Jefté en la Biblia no sería posible si hubiera sacrificado a su propia hija, porque eso era contrario, absolutamente contrario a lo que es aceptable por Dios. Entonces están estas dos opiniones: los que dicen que sí la dio en holocausto, o los que dicen que la apartó en virginidad para el servicio de Dios. Bueno, ¿qué pienso yo? Siguiendo las interpretaciones, las primeras interpretaciones de los judíos, yo diría que sí fue sacrificada. Y pienso que en estas historias que son tan lejanas en el tiempo, sí es conveniente darle bastante peso a las personas que estuvieron más cerca de ellas en el tiempo, porque tenían una visión más clara y más fresca de qué había ocurrido. Y también, aparte de esto, de la cuestión histórica, creo que sí fue sacrificada por otras razones. Una de ellas es que el sacerdocio no era eficaz en realidad. No cumplían apropiadamente esta labor de enseñar, de amonestar y de proteger la adoración a Dios. Era frecuente que la adoración a Dios se perdiera en todo Israel. Y si había opción de cancelar este voto, como vemos en Levítico 23, redimiendo ese sacrificio, como lo vemos ahí, debieron de haberlo hecho. Pero vemos que no estaban funcionando como debían. También creo que esto es muy plausible que fuera sacrificada, porque Israel estaba plagado de idolatría poco tiempo antes de que Jefté iniciara con su periodo de juez. Y la conciencia de Israel estaba endureciéndose ya. Se arrepentían, pero era cada vez por más poco tiempo y de forma más desesperada y más, no sé si decir chantajista, pero sí más con menos compromiso hacia Dios. Y como les digo, no era un arrepentimiento duradero. Y en último lugar, porque Jefté, pese a su fe, posiblemente tampoco estaba espiritualmente convertido. Fue un instrumento de Dios para ejecutar una tarea, pero seguía siendo una persona de carne y hueso. Y aunque recibió el Espíritu Santo para darle habilidad y darle fuerza y guiarlo en la batalla, eso no necesariamente lo convertía
instantáneamente y en su totalidad en un hombre a la manera de Dios. Así como tampoco ocurre en nosotros. Cuando uno recibe el Espíritu Santo no se vuelve instantáneamente alguien que flota en el aire y que ya no peca más. Eso no pasa así. Y si había contaminación ya en él, si había estado en tanto contacto con la idolatría y con los sacrificios, probablemente todo ese contexto de corrupción moral y de idolatría y de euforia por la batalla, eh, cometió este error a ciegas, completamente no inocente de ninguna forma, pero sí sin conciencia de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, esto no es nada más que mi opinión y cada quien puede tener una opinión también clara respecto a lo que dicen las escrituras. Y en ocasiones como esta, cuando no es tan claro qué es lo que ocurre, eh, a veces uno puede sentir cierta inseguridad de cómo uno entiende las escrituras o de que tal vez Dios no nos está dando el entendimiento que queremos. Pero creo que en casos como este de la hija de Jefté, el, el que haya ocurrido en realidad no afecta tanto al relato de los jueces que Dios quiere enseñarnos a través de esta historia. Eso es un detalle de la vida de Jefté, de un hombre, y de las decisiones que a veces tomamos a la ligera. Pero eso no nos habla de Dios. Dios es muy claro en que no admite este tipo de sacrificios. Dios no pidió ese sacrificio. Y no hay indicios tampoco de que haya sido algo bien visto por él. Eh, de hecho, creo que el que Jefté haya sido juez solamente por 6 años es un indicio de que probablemente Dios no estaba feliz con ese hecho. Haya sido que la sacrificara o que la apartara para él. Así que, de nuevo, y tratando de cerrar un poco este punto de la hija y de la polémica entre las dos opciones, tenemos que considerar al libro de los jueces como un relato de la misericordia de Dios, usando los recursos humanos que hay, y a veces eran mejores, otras veces no eran tan buenos, eran personas que Dios usaba para lograr su propósito. Y así como usaba a las naciones paganas para probar a Israel, Dios usó a Jefté, un hombre valiente, esforzado, que cometía errores, que cometió este gran error para librar a Israel de los amonitas. ¿Y qué lecciones podemos aprender de esto? Porque claro, entendemos que Dios era misericordioso y usó a Jefté para eso. Pero nosotros podemos aprender de esta historia de Jefté. ¿Qué podemos aprender? Bueno, en primer lugar, que tenemos que darle el valor debido a las palabras que salen de nuestra boca. No hacer votos, no jurar. Y quisiera que fuéramos a Números 30, eh, donde está esta instrucción muy clara. Números 30, verso 2. Números 30, verso 2. Cuando alguno hiciere voto al Eterno, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. No es algo que uno pueda tomar a la ligera el hacer una promesa, sea Dios, sea una persona, porque nuestra palabra sí tiene un peso importante para Dios. Recuerdan esa ocasión que Jesucristo le decía a los discípulos y a los fariseos, que tú sí seas sí, que tú no seas. Lo que sea más que esto es pecado ya, no tendría por qué salir de tu boca. Y en Eclesiastés 5, si gustan tenerlo como nota, encontramos también estas advertencias de Salomón, que recibió sabiduría de parte de Dios respecto a los votos, al prometer, al juramentar, y nos dice que es mejor no hablar lo que no vamos a cumplir, porque puede condenarnos. Y la verdad es algo bien difícil de llevar a la práctica, y creo que todos vamos a estar de acuerdo en eso. No es fácil llevar estas cosas a la práctica.
Junto con esto, de cuidar de nuestras palabras, algo que es muy valioso de Jefté y que tenemos que aprender también de él, es que él dio crédito de las victorias a Dios y también lo consideraba el mejor testigo y el que hace justicia en la última instancia. Y eso uno lo puede proferir de viva voz. Otra lección es que uno debe dejar en las manos de Dios todas las cosas, pero conforme a su voluntad. Y es importante hacer énfasis en esto, dejar las cosas en manos de Dios, pero que sean conforme a su voluntad. ¿Qué nos dice Primera de Samuel 15:22? Primera de Samuel 15:22. Y Samuel le dijo a Samuel le dijo, se complace el Eterno tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras del Eterno. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. En Deuteronomio 12 ya Dios le había dicho al pueblo de Israel que no quería sacrificios. Más adelante, a través de Samuel, el último juez, les dice que a él no le gustan los sacrificios. En Números 30 nos dice, no hagas votos que no vas a cumplir. ¿Y qué fue lo que hizo Jefté? Puso un sacrificio en manos de Dios, hizo un juramento a ciegas y tuvo que cumplirlo, porque puso en manos de Dios algo que era contrario a lo que Dios quería. Puso cosas que no eran conforme a su voluntad. Y tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque podemos de pronto poner en manos de Dios cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a saber eso? ¿Cómo vamos a ser cuidadosos con eso? Para eso es que tenemos que mantenernos estudiando en oración, en meditación, porque tenemos que conocer bien al Dios al que servimos para hacer las cosas que a Él le agradan y abstenernos de las cosas que no le agradan. Y un tercer punto que creo que es importante y que es más general que respecto a la promesa que hizo, es que el ser rechazado no sella nuestro destino. El ser rechazados no sella nuestro destino. Jefté no eligió de qué madre nacer, ni tampoco eligió ser expulsado. Y técnicamente él no hizo nada malo para estar en la condición en la que fueron por él para defender a Israel. Y sin embargo, a pesar de esas dificultades que él enfrentó, hizo algunas cosas muy bien. A pesar de ser rechazado, de ser considerado un perdedor, alguien que no tenía valor, él tenía algo bien valioso que es la fe. A lo mejor estaba contaminado de prácticas inicuas, eh, hizo esta promesa a ciegas, sí, irresponsablemente, pero no lo hizo tampoco por vanidad, ni lo hizo con un mal corazón, ni lo hizo por querer matar, sino porque estaba consciente de que Dios necesitaba que se hiciera algo para defender la integridad del pueblo de Israel. Entonces quizá el corazón de Jefté estaba algo extraviado en los métodos, excepto en una cosa, y era en la fe que tenía en Dios y que Él le podía dar la victoria. Y Dios va a considerar ese valor que tuvo Jefté y sus buenas obras en el momento adecuado. Y Jefté va a poder arrepentirse de esta promesa que hizo, haya sido cual haya sido el resultado. Y va a poder arrepentirse sinceramente y entonces sí acceder a eso que él entendió cuando fue llamado, la posibilidad de recibir una herencia. Y una herencia no aquí en la tierra, sino la herencia que Dios da.
Jefté vio la oportunidad de ser restituido como un hijo legítimo y la tomó con valentía. Y cuando estuvo frente al pueblo puso a Dios como testigo de que iba a luchar por ellos y con ellos hasta conseguir la victoria. Y eso es mucha fe. Yo creo que eso es mucha, mucha, mucha fe. No en la victoria terrenal y momentánea, sino en esa certeza de que Dios había prometido darle esa tierra a Israel y que los iba a hacer una nación santa y que los iba a proteger y que iba a estar con ellos. Y al final creo que eso era lo que Jefté estaba buscando. Él quería volver a casa y ya no como un don nadie. Por eso le pide a Israel esto: si yo voy a pelear por ustedes, ¿me van a dejar volver a casa? Y no es lo mismo de alguna forma que buscamos también nosotros, eh, llegar a casa, a la casa que Dios nos da. Y es lo mismo que Israel está pidiendo a Dios cuando Dios les dio a Jefté: manténnos este hogar a salvo. Y Dios escuchó. Y así como escuchó a Israel, va a escuchar a Jefté eh, en el momento y nos escucha a nosotros cuando le pedimos esto. Jefté fue un juez al servicio de Dios, pero seguía siendo humano y cometía errores y cometió este gran error. Pero pese a esto, él está esperando esa recompensa que Dios le prometió a su pueblo. Y vamos a ver cómo termina su historia. Vamos rápido a Jueces 12 y vamos a leer los versos 1 al 4. Es un final no muy agradable, diría yo. Jueces 12, 1 al 4. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté les respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón y os llamé y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y el Eterno me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaaditas en medio de Efraín y de Manasés. El pueblo se encontraba dividido. Y no era algo simplemente político. Y también esto hay que tenerlo en cuenta por lo que va a ocurrir más adelante. Efraín, la tribu de Efraín estaba desafiando la autoridad de Dios sobre Israel, porque se estaba oponiendo ya no solamente a Dios por su idolatría y por su rebeldía, sino también en contra de sus instrumentos humanos que Dios había dispuesto para librarlos de los amonitas. Si recuerdan, al inicio de la historia de Jefté, los amonitas ya estaban cerca de este territorio, de este lado del Jordán, y a pesar de eso no fueron a luchar, y luego van y le reclaman a Jefté y a los galaditas. Entonces Dios le da la victoria a los de Galaad. Y este conflicto que se suscita entre Efraín y los de Galaad era completamente vanidoso y no tenía francamente ningún beneficio. Parte del mismo pueblo habían sido defendidos por los galaditas, pero unos que los querían sobresalir, los de Efraín querían sobresalir y destacar sobre los otros. Entonces Dios le da la victoria a los de Galaad, y esto es el germen de la división que va creciendo y va creciendo dentro de las tribus. Jesucristo dijo en Mateo 15, 25, que todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y justo eso es lo que estaba empezando a ocurrir con las tribus de Israel y que queda bien manifiesto acá.
ya no había confianza entre ellos y no había solidaridad entre ellos y estaban luchando unos con otros. Entonces, claro, terminaron con los amonitas. Pero ¿qué iba a ocurrir con los filisteos que estaban del otro lado? Si estaban peleándose dentro de la misma congregación de Israel, de estas 12 tribus. Al no estar unidos era mucho más fácil que los conquistaran. Y más porque el pueblo que los iba a conquistar era tecnológicamente superior, era más rico en comercio porque estaban en una ruta comercial que unía a la parte norte de Asia con Egipto. Así que este conflicto contra Efraín es lo último que sabemos sobre Jefté. No se conformó tampoco Jefté con luchar y someterlos, sino que trató de acabar con ese levantamiento armado. Y vamos a Jueces 12:6. Jueces 12:6 para ver el final real de esto. Nos dice, entonces le decían, ahora pues, sí, entonces le decían, ahora pues di Shibolet. Era una prueba para ver si eran prueba de Efraín o eran de ellos, de los galaditas. Eh, y bueno, dice, entonces le decían, ahora pues di Shibolet, y si él decía Shibolet porque no podía pronunciarlo correctamente, entonces le echaban mano y le degollaban junto a los valles del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. 42,000. ¿Se imaginan esa matanza de Jefté? Verso 7. Y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté Galadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Conclusión. Jefté es un gran ejemplo de fe, de perseverancia y de redención también. Pero también es una trágica historia de un linaje que desapareció en Israel. Porque sin hijos que le dieran nietos, y él muerto, su nombre desapareció por completo de Israel. Era un hombre valiente, esforzado, enfrentó a los amonitas, enfrentó a la gente de Efraín con poca piedad, fue muy violento en esa ocasión, pero a pesar de eso, fue un instrumento de Dios, era lo que había a la mano. Y esta historia nos muestra también algo muy, muy bonito respecto a Dios, porque dejó un testimonio de él en su palabra. Tal vez no le dio nietos ni perduró su nombre en Israel, pero nosotros todavía nos acordamos de él por lo que está escrito aquí. Y es un regalo bastante bonito para este hombre que se esforzó, que luchó valientemente como un instrumento de Dios. Y también creo que es, como les decía, un recordatorio de que Dios puede servirse de lo más pequeño, de lo más insignificante, de lo despreciado, de lo inútil, de lo que no tiene valor para el mundo, y a través de eso lograr grandes proezas. Liberó a Israel de los amonitas y también fue muy violento, pero terminó con una rebelión que era muy peligrosa. Y otra cosa que nos muestra Dios en esta historia de Jefté es que Él es fiel, Dios es fiel en perdonar a quien se arrepiente y que va a darle a todo el mundo la oportunidad de arrepentirse, así como lo hizo con Jefté, lo hizo con Israel, lo hace con nosotros. Esto es algo que Dios desea extender a toda la humanidad. Y qué grande es nuestro Dios en ese sentido, y en todo sentido. Así que bueno, con eso doy por terminado el estudio. Me extendí un poquito más de lo que esperaba. Y no sé si alguien en Teams quiera comentar algo, que tenga alguna pregunta, si pueden activar sus micrófonos con toda confianza.